Conversábamos con Ignacio Sánchez, economista y magíster en finanzas, sobre el nuevo orden financiero y económico mundial que pareciera cerrar el ciclo del liberalismo, del capitalismo e inclusive del neocapitalismo o el neoliberalismo, y que se imponen economías de otro índole como la socialista en China con una visión muy particular oriental, o la rusa o la Unión Europea, que está rompiendo con Estados Unidos, buscando su propio mercado y su comercio internacional. ¿Es posible entonces que Bretton Woods ceda, como se dio el multilateralismo ante Trump, o el nacionalismo se impone con gobiernos como el de Trump? Sí, embajador, fíjate, los ciclos económicos y los ciclos políticos se dan en bloques entre 30 y 100 años. Bretton Woods fue un acuerdo en donde las naciones ganadoras de la guerra hicieron en New Hampshire, aquí en los Estados Unidos, en Bretton Woods, en el hotel de Bretton Woods, una reorganización del comercio internacional. Entonces allí se crearon cosas muy importantes como la organización, la Cámara de Salud, la Cámara de Comercio Internacional, la ONU y distintos organismos, el Fondo Monetario Internacional, en donde Venezuela fue un miembro fundador, ¿no? Y tiene derechos a créditos de participación en el Fondo Monetario Internacional, pero básicamente vino a reestructurar el desorden que había quedado en la humanidad luego de la Segunda Guerra Mundial. Y así se mantuvo durante muchos años, y los americanos hicieron una movida estratégica porque ellos impusieron por encima de la libra, que la querían imponer los ingleses, pero los americanos dijeron que no, es que la guerra se ganó gracias a nosotros, que es mentira y lo hemos hablado muchas veces en su programa y en conferencias. La Segunda Guerra Mundial solamente pudo haberse logrado por la participación de Rusia, o sea, todo es muy, como muy increíble, ¿no? Estados Unidos y Rusia logran imponerse, los Estados Unidos organizan todo lo que es la estructura comercial a nivel internacional luego de la Segunda Guerra Mundial, y así nacen los acuerdos de Bretton Woods. Y se mantuvo, y Estados Unidos mantuvo una hegemonía comercial hasta que en los años 70 el señor Richard Nixon desenclavó, por así, hizo un desencaje, por así decirlo, es decir, que el patrón oro que respaldaba el dólar lo libera, y a partir de allí comenzó una vorágine que copiaron muchos bancos centrales del mundo y sobre todo el de Venezuela, que es imprimir dinero sin tener el debido respaldo en las arcas del Banco Central, arcas que lleva una contabilidad en la balanza de pago, y eso ha desencadenado de que el dólar, si bien se imprimió para ejercer una gran hegemonía e imponerse a nivel comercial, se fue convirtiendo también en una moneda sin respaldo, y muchos países como China, desde los últimos 30 años para acá, comenzaron a comprar una gran cantidad de oro, al igual que Rusia, y lo dijimos en nuestra conferencia de Altamira Village, hará hace como tres años y medio, embajador, que entonces las economías y las monedas de estos países sí tienen un respaldo en oro como patrón, en cambio que el dólar no. Y eso representa una gran debilidad, porque el dólar representa la confianza que tenga el usuario o el ahorrista o quien tenga en su patrimonio dólares, ¿no? Si hay un cambio, el cambio viene por un eje comercial, el que más vende, porque China ejerce un poderío comercial, pero detrás viene una alianza política y trata de implementar sus políticas y la manera de hacer política en esos países en donde hace una alianza, pero hace un anclaje y tiene una presencia muy fuerte en Latinoamérica, por decirlo de alguna manera. Pero sí creo, incluso el tema de las criptomonedas vino un poco a abrir las puertas de esa nueva dimensión de la economía, de las finanzas, en donde los Estados Unidos fue hegemónico durante muchísimos tiempos, pero le han salido rivales muy serios, embajador. Ahora tú estás en Estados Unidos, vives allí la situación económica diariamente, ves cómo se mueven los mercados. El americano medio no está molesto por lo que está pasando. Comentabas al comienzo el tema de la migración, lo positivo que es para esos países en ciertos servicios fundamentales, sobre todo agrícolas. Esa situación no la siente el estadounidense. Lo mismo, Sí, sí, los claro, como impuestos no. suben muchísimo de productos importados, que hay que importar muchos productos de otras partes. Claro, claro, embajador. Y recuerden que en la administración de Joe Biden y luego de la pandemia hubo un quantitative easing, una ampliación cuantitativa del mercado, que es que cuando las economías se frenan, los bancos centrales imprimen de liquidez para reactivar el sector productivo, pero eso tiene una implicación paralela, que es la inflación.
Y yo le voy a decir algo, yo tengo ya viviendo unos años aquí, pero yo venía todos los años y yo puedo sentir como una persona que seguía de cerca la economía norteamericana, cómo la inflación se ha ido elevando, claro, no a los niveles de Latinoamérica en donde cuando hablamos de hiperinflación ya es un descontrol en el alza de los precios. Pero sí, al americano le cuesta más comprar una casa, el americano el sueldo no le alcanza, la carga impositiva en estos países son fuertes y Donald Trump ha venido con una serie de planteamientos y leyes para, para tratar de reducir la carga impositiva al ciudadano, pero acuérdense que eso tiene que pasar por las cámaras y ahora él tiene el control de las cámaras. Ahora vienen las elecciones del midterm, del medio término. Es decir, la economía norteamericana también ha resentido el terror de haber impreso muchísimos dólares desde la época de Nixon hasta acá, y eso ha hecho que el norteamericano no sea capaz hoy día de tener el ritmo de vida que en los años 80 podía tener. Y sí, sí se siente la inflación. Joe Biden, en la política de Joe Biden, hubo un exceso de impresión de dinero, un exceso de liquidez al mercado que ha costado casi 2 años controlarlo, y ese ha sido el gran reto de la Reserva Federal, controlar esa inflación que también, aunque sean de 2 dígitos, embajador, 5, 6, 7%, en una economía que representa el 30% del PIB global, es mucho. Tiene un impacto social muy grande. En un minuto, ¿cómo se esperan las elecciones de medio término? Que es interesante porque es el primer test nacional para ver el primer examen de cómo está el gobierno de Trump en Estados Unidos. Bueno, fíjese algo. Yo le voy a decir algo muy, muy, muy personal. Yo creo que el tema de los aranceles hizo que la popularidad del presidente Trump haya tenido razón en hacerlo o no con un propósito. Yo creo que eso le afectó algo a su imagen como estratega económico. Por eso es que ahora el centro de la política y del mensaje es atacar cárteles, terrorismo y mostrar un escenario de defensa a la seguridad nacional. Es decir, todo es política. Yo sí creo que le van a pasar un poquito de factura y puede perder cierto poder en ambas cámaras, y va a ser el gran test de medir si todo ese apoyo que obtuvo, casi un 80% de una nación que lo llevó al poder, aún lo sigue capitalizando. Yo creo que hay un descenso en la popularidad y puede tener cierta resistencia, sobre todo del Partido Republicano y de esa ala que no es la radical, sino la ala conservadora del Partido Republicano. Gracias a nuestro amigo Ignacio Sánchez, economista y magíster en finanzas. Siempre es importante en el contexto internacional el tema económico, fundamental, sobre todo para las elecciones, sobre todo en Estados Unidos, ahora que vienen. El americano medio, como tú dices, va a sentir lo que ha pasado. Y a nivel mundial, pues hay un desorden económico que a lo mejor con el fin de toda la orden creada por la Segunda Guerra Mundial obliga a nuevas perspectivas. Así que seguiremos atentos y de vez en cuando te llamamos para estas entrevistas que son necesarias en el campo de la economía y la finanza. Seguimos con otros temas más adelante.